En las obras de Patinir, como este San Jerónimo pintado hacia 1520, vemos paisajes que combinan fantasía y misterio con una nueva concepción de realidad, que es típica del Renacimiento. La forma de pintar de Patinir es consecuencia, en parte, de las condiciones del mercado del arte a principios del siglo XVI. Patinir nació en el sur de Bélgica, pero trabajó la mayor parte de su vida en Amberes, desde 1515 hasta su muerte en 1524. A principios del siglo XVI, Amberes era una de las principales ciudades de Europa, sobre todo por su actividad comercial. El incremento de la riqueza en Europa en este momento llevó a un aumento en la producción de todo tipo de bienes, entre ellos obviamente las obras de arte. Una de las industrias que prosperaron en Amberes fue la de la pintura, que se exportó de esta ciudad a todo el continente europeo. Con el crecimiento del mercado del arte llegó también una mayor competencia. Los pintores respondieron a esta situación aumentando el tamaño de sus talleres, contratando nuevos ayudantes y también comenzaron a crear nuevos tipos de obras que llamasen la atención de los coleccionistas. Este es el caso de Patinir. Se le ocurrió la revolucionaria idea de pintar cuadros en los que los paisajes fuesen el elemento principal y no solo un fondo. Si consideramos lo rápido en que otros artistas comenzaron a imitarlo, podemos pensar que su idea tuvo éxito. Veamos el papel que jugaban los paisajes dentro de los cuadros antes de Patinir. Este pequeño San Jorge de Van der Weyden lo pintó a unos 80 años antes de nuestro pintor. Mide apenas 10 centímetros de ancho. El paisaje está pintado con muchísima dedicación. No podemos decir que al pintor no le interese, pero ocupa un lugar secundario en la escena. Está subordinado a las figuras. En el San Jerónimo de Patinir, que es un cuadro mayor de 74 por 91 centímetros, también hay personas y se desarrolla una historia, pero el protagonismo ha pasado claramente al paisaje. Se dice que Patinir fue el primer pintor de paisajes. Durero, uno de los principales artistas del momento, lo visitó en Amberes y lo llamó el buen pintor de paisajes. Ningún artista antes había sido descrito de esta manera. En el sentido estricto de la palabra, no podemos decir que Patinir pintase los primeros paisajes. Ya hemos visto que esto se había hecho ya en el siglo XV, en cuadros como el de Van der Weyden, pero sí es cierto que fue el primer artista que se especializó en este tipo de pintura. Antes de él no existía esta especialización. Después de él, sí, fue frecuente. Miremos de nuevo este paisaje de Van der Weyden. Ya en este momento los pintores habían resuelto algunos de los problemas que planteaba la representación del paisaje. Situaron la línea del horizonte en la parte alta del cuadro, incluyeron piedras y montañas en sus laterales y usaron los colores marrón y verde en el primer plano y el azul para el plano más alejado. Esto último se basaba en la observación de la realidad. Las montañas se ven azuladas a la distancia. Inmediatamente por encima del horizonte pintaban el cielo de color blanco. Las personas y animales que hay en estos cuadros y las casas, piedras y otros elementos las pintaban como si las viésemos desde su mismo nivel. El resto del paisaje como si lo viésemos desde el lugar más elevado. Ese cambio de perspectiva es típico en las obras de ese momento. Patinir heredó estas ideas de sus antecesores, pero también añadió algo propio. La intensidad de los colores de sus cuadros, sobre todo los verdes y los azules, les concede un aspecto muy original, y el contraste entre la tierra y la luz blanca que vemos por encima del horizonte es especialmente intenso en sus obras. Las grandes formaciones rocosas tienen mucha presencia. En este cuadro vemos episodios de la vida de San Jerónimo, sentado junto a una cueva. Le saca una espina clavada de la pata de un león. En agradecimiento, el animal le va a ayudar a recuperar alguna de sus pertenencias que le habían sido robadas. La historia que muestra el cuadro es importante, claro, pero la novedad del cuadro estriba en la importancia que le concede al paisaje. Este es otro de los cerca de 30 cuadros que se conservan de Patinir. Se llama Caronte atravesando la laguna Estigia. Vemos que se repiten muchas de las características de los paisajes del pintor, como la intensidad de los colores azul y verde.
En la barca vemos a Caronte, un personaje de la mitología griega, que trasladaba las almas de los muertos. Tanto Virgilio como Séneca lo describen con barba larga, como lo vemos acá. El uso de un personaje de la antigua mitología nos recuerda que estamos en el Renacimiento. Desde principios del siglo XVI, los temas clásicos procedentes de Italia fueron ganando presencia en el norte de Europa. En la barca vemos también una pequeña figura. Es un alma, que parece enfrentarse a la elección entre dos caminos, separados por la gran masa de agua por la que navega. A nuestra izquierda está el paraíso. Un ángel intenta llamar la atención del barquero. La fuente inspirada en el Bosco es una fuente del paraíso, pero no es fácil saber cómo llegar hasta allá. El acceso está tapado por árboles y rocas, el camino es más difícil y hay que tomar algunas decisiones drásticas, cambiar el rumbo, dar un volantazo. En el otro lado está el infierno, de nuevo con figuras que recuerdan al Bosco. El acceso a esta zona parece más fácil. Un brazo de la laguna conduce directamente hacia la torre. Da la impresión de que el barquero se dirige hacia ahí. La corriente lo lleva. Tras la torre vemos la amenaza, pero no se puede ver desde la perspectiva de la barca. Patinir incorporó motivos inspirados en el Bosco, por el gran éxito que había tenido ya ese artista, muerto en 1516, no mucho antes de pintarse este cuadro. Es probable que eso le ayudase a vender su pintura. La idea de la vida y del mundo que nos plantea Patinir es similar en algunos aspectos a la del Bosco, pero en Patinir no encontramos solo peligro y amenaza, sino también esperanza. Encontramos en el intenso destello de luz que siempre pinta más allá del horizonte. Esa luz nos ofrece algo. La vida está llena de dificultades, pero más allá del horizonte está el cielo, y el cielo es luz. Para transmitir esa sensación de que hay un lugar mejor, el artista debía pintar la luz de forma convincente. Yo creo que lo consiguió y que la luz sigue surtiendo un efecto esperanzador cientos de años más tarde.